Buen día para todos, agradeciendo de antemano por la invitación a este importante evento. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con la lectura crítica en la literatura científica. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Uribe Caputi, yo soy médico epidemiólogo de la Universidad Industrial de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, y actualmente me desempeño como docente asociado en las Universidades Autónomas de Bucaramanga, UNAP, Universidad de Santander, UDES, y soy epidemiólogo de la Clínica San Luis de la misma ciudad. Eh, la, el entendimiento crítico de los artículos que leemos a diario ha sido siempre una preocupación del personal de salud y es importante, digamos, aclarar algunos aspectos para evidenciar la validez de lo que estamos leyendo. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es que la validez depende de la ausencia de sesgos en la investigación. Recordemos que la validez se mira desde dos aspectos. El primero es de la validez interna, es decir, la ausencia de sesgos propiamente dicha, y la segunda tiene que ver con la validez externa, es decir, con la posibilidad que hay de generalizar los resultados de esa investigación a otras poblaciones. Entonces, recordemos algo, los estudios de investigación básicamente tienen cuatro intenciones, de manera resumida. La primera de ellas tiene que ver con la causalidad o riesgo, es decir, cuando estamos evaluando unos individuos que tienen una condición o un factor y esto aumenta el riesgo de un desenlace que estamos mirando. El segundo tiene que ver con la evaluación de pruebas diagnósticas, ¿sí? Es decir, estamos evaluando estas herramientas que nos reducen la incertidumbre en una condición clínica. El tercer tipo de abordaje en los estudios de investigación es el de la terapéutica, es decir, evaluación de tratamientos. Evaluamos un tratamiento frente a otro o frente a otros con el fin de demostrar que el tratamiento que estamos evaluando es mejor frente a complicaciones o desenlaces negativos. Y por último, los estudios con una intención pronóstica, es decir, estamos mirando ese tipo de consecuencias o de desenlaces, buenos o malos, de las personas que poseen una condición clínica específica. Cuando entonces abordamos uno de estos artículos, la pregunta que nos atañe y nos mantiene en vilo es, ¿esto es válido? Esa es la primera pregunta que tenemos que abordar. La segunda es si los resultados son generalizables, es decir, si los podemos aplicar en nuestro contexto clínico. Y la tercera es cómo los podemos llevar a nuestro contexto, es decir, cómo podemos interpretar esos resultados en nuestra condición clínica diaria. Entonces empecemos con el primero de ellos, con la validez. Recordemos entonces que cuando abordamos este tema de validez, tenemos que presentar tres posibles escenarios y superarlos para poder considerar que la información que tenemos enfrente es válida. ¿Cuál es ese primer escenario? Que el resultado pueda deberse a la presencia de sesgos. Recordemos que los sesgos son esas desviaciones sistemáticas de la información, ¿cierto? Que son influenciadas o dadas por escogencia inadecuada de pacientes, por falta de comparabilidad, porque unos sujetos dan mejor información que otros, y todo esto puede estar influyendo en el resultado final de la investigación. Los principales tipos de sesgos a los que nos enfrentamos son, en primer lugar, el sesgo de selección. ¿Qué es el sesgo de selección? Es aquel que se produce cuando la inclusión de las personas que tienen la condición o la que no la tienen, o las personas que están expuestas frente a las que no son expuestas, se ve influenciado por eso, por la presencia de esa característica. Es decir, es cuando la persona se inclina más a participar porque la escogencia es voluntaria, o sea, se hace por autoselección y entonces las personas deciden participar, ¿sí? Básicamente porque poseen la condición de interés o el desenlace de interés. Y esto obviamente influye en la probabilidad de ser seleccionado. El segundo tipo de sesgo es el sesgo de medición, aquel que se produce porque hay un error en la estimación de la asociación. Eso sucede cuando los investigadores del equipo de estudio no están cegados, es decir, conocen la condición del paciente, sabe si son casos o no, o si están expuestos o no. Y esto les hace perder la objetividad en la medición. También sucede cuando utilizamos informantes sustitutos o lo que se conoce como informantes proxy. Es decir,
No es el propio paciente o sujeto de investigación el que está dando la información, sino es un familiar, un conocido, el cuidador, y a veces esa información puede estar sobredimensionada o subdimensionada. Por último, no nos olvidemos del sesgo de memoria, es decir, cuando el recuerdo se vuelve diferencial en las personas que han sido caso frente a las que no. Recordemos que los casos brindan más información, más detallada que los controles. Una vez superado este primer escenario, que los resultados hayan debido a un sesgo, consideramos que efectivamente eso no ha sido, entonces tenemos que entrar al segundo escenario. El resultado pudo haberse debido al azar. Recordemos algo, que es la P que acompaña las pruebas estadísticas de contraste de hipótesis. Es una probabilidad condicional que ha sido establecida internacionalmente como el 0.05 o 5% que se llama el nivel de significancia. Ese valor o menos es el que se acepta para una significancia estadística. ¿Pero qué es eso? Pues es la probabilidad de que esos resultados sean consecuencia del azar. Es decir, que en el escenario de una hipótesis nula, cierta en la población que dio origen a los sujetos, pudo haberse presentado en este estudio y sin embargo, por cosas del azar, la P resulta siendo favorable para los investigadores. Eso puede suceder y es importante que tengamos algún conocimiento en estadística porque sucede por pruebas estadísticas mal utilizadas, mal interpretadas, niveles de significancia equivocadamente definidos o unos intervalos de confianza que no se contemplan, pueden dar como resultado esta situación o condición. Si definitivamente este no es el escenario, nos toca pasar al tercero entonces. El resultado puede deberse al efecto de factores de confusión. Recordemos entonces que los factores de confusión son aquellas variables que influyen en el desenlace y que de pronto los autores pudieron no haber tenido en cuenta. Lo ideal o lo más lógico es que como los autores son expertos en el tema, contemplen estos confusores o variables de confusión desde todo punto de vista, pero puede que se les escape alguna variable que no haya sido tenida en cuenta, esté influyendo en los resultados. Entonces recordemos qué es el sesgo de confusión. El sesgo de confusión puede suceder por, primero, la falta de comparabilidad de los grupos. ¿Qué quiere decir comparabilidad? Que no sean semejantes, que un grupo sea más enfermo que otro, que un grupo tenga más edad que otro, que la distribución por sexo sea más diferente en un grupo que en otro. Eso sucede muchas veces en las cohortes, los estudios de cohortes o los estudios observacionales tienen esa posibilidad. Y es que los grupos no son comparables porque recuerden que las personas se exponen a los factores por muchas condiciones sociales, culturales, económicas, de entorno. Pues simplemente las personas que se exponen a un factor son definitivamente diferentes a las que no se exponen. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta y considerarlo cuando vamos a analizar la comparación de esos dos grupos. También puede verse afectado por la presencia de una variable de confusión que no fue tenida en cuenta para ser controlada. Las variables cuando están presentes y son confusoras se debe hacer un análisis de subgrupos o ajuste por dichas variables o considerarla dentro de los criterios de exclusión para no incluir a estas personas dentro del análisis. Bueno, si ya definitivamente el estudio lo consideramos válido, entonces pasemos al segundo aspecto. ¿Son generalizables los resultados? Eso es lo que llamamos la validez externa. Es decir, esos resultados que tiene la investigación los puedo traer a mi escenario clínico. Entonces aquí es importante tener en cuenta estos aspectos. Si los sujetos fueron aleatorizados, que cuando son escogidos a conveniencia, es importante mirar si esas características de los pacientes que fueron escogidos son las mismas de las que yo poseo en mi escenario clínico, porque definitivamente allí puede radicar una diferencia en la extrapolación de los resultados. Si fueron aleatorizados, me da a mí cierta garantía de que yo también podría tener esas mismas características en mis sujetos con respecto a los del estudio de investigación que estoy mirando. Segundo, es importante tener en cuenta cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta por los investigadores, los criterios de inclusión y exclusión, porque eso, pues, por supuesto, también me permitiría compararlos con mis pacientes. Tercero, no olvidar que muchas veces no se está mirando
todo el espectro clínico de la enfermedad a la que estamos haciendo alusión. Recuerden que los investigadores trabajan en instituciones. Estas instituciones pueden ser de alta complejidad o de baja o mediana complejidad. Y solamente se tiene en cuenta esa parte de la enfermedad. Si estamos en una institución de alta complejidad, estamos hablando de pacientes más complicados, severamente más comprometidos, clínicamente más afectados. O si estamos en una institución de bajo nivel de complejidad, estaríamos hablando de enfermos leves o con un espectro clínico moderado. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso también, porque muchas veces no se tiene en cuenta todo el espectro clínico de la enfermedad. Ahora, ¿son útiles los resultados? Es decir, los resultados los puedo traer a mi escenario clínico. Aquí es importante mirar la precisión de los mismos. Es decir, si los intervalos de confianza están expresados en los resultados, si estos son estrechos. Recuerden que los intervalos de confianza muy amplios me dicen a mí que la precisión está un poco ausente en esa investigación. No olvidar que significancia estadística no es lo mismo que significancia clínica. Yo puedo tener unos resultados estadísticamente significativos, pero clínicamente irrelevantes. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que ustedes lo conozcan y lo tengan en cuenta. Y por último, saber frente a qué tipo de estudio estamos. Es decir, frente a qué nivel de evidencia. Recordémoslos, esta es la clasificación del profesor Guyot en Canadá y que me voy a permitir recordarles. La máxima evidencia, la evidencia 1A y 1B, ensayos clínicos o revisiones sistemáticas metodológicamente bien llevados, y 1B con algunas limitaciones metodológicas. 1C más, la información proviene de ensayos clínicos en poblaciones diferentes a las mías, a las que yo quiero aplicar. Luego, hay que saber que tiene algunas limitaciones en la aplicabilidad. 1C, entonces tenemos estudios observacionales que limita obviamente la extrapolación de resultados. Y 2A, 2B y 2C, ensayos clínicos con limitaciones un poco más serias, pero no fatales, que limitan obviamente su aplicabilidad. Y 2C, estudios observacionales con una recomendación débil. En resumen, aquí tenemos el riesgo de sesgos dependiendo del tipo de estudio. Entonces recordemos que los estudios descriptivos, dentro de los que caben los ecológicos y los transversales, tienen una alta posibilidad de sesgos, ¿sí? Mírenlo ustedes, por ejemplo, en el sesgo de memoria o en el sesgo de selección o de confusión. Los estudios de casos y controles también tienen una alta probabilidad de sesgos. Y las cohortes, los ensayos clínicos, son los que menos posibilidad de sesgos tienen. Pero eso no quiere decir que no debamos mirarlo con esta lupa de la criticidad. Espero que este abrebocas, este abordaje bastante ligero, les pueda servir a ustedes para un mejor abordaje de la literatura que empiecen a abordar a partir de ahora. Muchas gracias nuevamente por la invitación y les deseo la mejor de las suertes. Que estén muy bien.